Muy buenos días. Vamos a dar comienzo a este segundo día de las jornadas. Como sabéis, esta mañana está dedicada a una serie de tecnologías diversas que están pues abriendo nuevos campos, nuevos desarrollos en todo lo que podemos considerar como sistemas de e-learning o sistemas de enseñanza apoyados en tecnologías. En esta primera sesión nos vamos a centrar en dos tecnologías en concreto. Una es la de los laboratorios remotos, que va a presentar el profesor Sebastián Dormido, que es catedrático de automática en la Escuela de Ingeniería Informática de la UNED. Y luego tenemos una segunda presentación a cargo del profesor Sergio Martín, de la Escuela de Ingenieros Industriales, que va a contarnos algunas experiencias en el ámbito de la realidad aumentada. Entonces, como hemos empezado un poquito tarde, esperando a tener un poquito más de quórum, no me extiendo en la presentación y doy la palabra a Sebastián, que tiene media hora, como él dice, a partir de ahora. Muchas gracias. Voy a apagar el móvil, que suele jugarme las pasadas. Muy bien, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al vicerrector de nuestra universidad, el profesor Miguel Santamaría, su amable invitación a participar en este acto, que lo hago con mucho gusto. Vengo, digamos, participando en las jornadas de innovación docente, en las distintas convocatorias desde la primera de ellas, y realmente pues me siento muy a gusto de colaborar en estas cuestiones. Tengo que empezar diciendo que yo llevo más de llegar a la UNED en el año 82. Efectivamente, se ha recorrido un largo trecho desde entonces. Fue el año que accedí a mi cátedra aquí. Y llevo ya del ejercicio docente pues 42 años, por lo tanto estoy en la última parte de mi carrera universitaria. Pero desde que llegué a esta universidad siempre tuve pensando y trabajando sobre la idea de cómo aplicar el desarrollo de las nuevas tecnologías y todo este tipo de cuestiones en el caso de mis alumnos. Efectivamente, no voy a remontarme a la situación que teníamos entonces, porque sería muy largo, pero aunque algo diré en algún momento. Pero lo que sí debo de decir es que todo el desarrollo que voy a tratar de presentar es el producto del trabajo, no mío personal obviamente, sino de un grupo de profesores a los que coordino en nuestro departamento y de otros muchos profesores en otras universidades con colaboraciones internacionales que mantenemos sobre este tipo de temas. Y que nos han guiado solamente dos cuestiones, y siempre lo digo de principio para que quede claro. El principal motor han sido nuestros alumnos. Tengo que decir que en muchas de este tipo de cosas suelo ser bastante escéptico en los resultados, y realmente quien ha dado una realimentación muy positiva y ellos veían que les eran útiles eran nuestros propios alumnos. Luego hay una experiencia importante en este trabajo donde efectivamente lo que nos ha animado ha sido contemplar y ver y comprobar que el aprendizaje por parte de nuestros alumnos mejoraba con este tipo de cuestiones. Y la segunda cuestión que nos pusimos también como meta era que si queríamos hacerlo realmente bien, y creo que, en fin, ya ahora ustedes lo juzgarán, teníamos que ser un grupo competitivo en estas materias y teníamos que justamente no dedicarnos solamente a hacer pequeñas cuestiones, sino a tratar de hacer innovación, y justamente en el ámbito académico y universitario eso se mide pues por el número de tesis doctorales, el número de publicaciones en revistas con impacto, etcétera. Y tengo que decir que nuestro grupo en este tema pues es un grupo reconocido internacionalmente. Dicho esto, a modo de pequeño preámbulo, os pongo de lo que os voy a hablar. Tengo media hora, o sea que yo trataré a las 10:15 estar terminando mi presentación. Haré una pequeña introducción. Yo no sé si aquí hay mucha gente que sabe lo que son los laboratorios virtuales y remotos. Haré una especie de pequeña introducción de 5 minutos, al menos para darle mi visión de lo que son los laboratorios virtuales y remotos. Comentaré lo que hemos hecho, o sea, cuál ha sido la trayectoria que hemos seguido, y verán ustedes que hay un largo trecho. Cuáles son las nuevas aportaciones y desarrollos en los que estamos ahora involucrados en nuestro grupo. ¿Cuáles son nuestras nuevas preocupaciones? Las nuevas preocupaciones tienen que ver con lo que ya estamos planteando hoy día, pero que posiblemente serán las cosas que estaremos, teniendo más en presentación dentro de unos años. Pero ya las comentaré. Y finalmente, algunas conclusiones. Empiezo con el punto de la introducción y quisiera comentarle, en fin, por si alguien no... sobre temas de tecnología, pedagogía y este tipo de cuestiones,
se ha escrito mucho y hay muchas cuestiones escritas. Yo les sugiero que se lean, hay algunos clásicos. Este es un artículo, el de Mishra y Kohler, que yo le aconsejo. Ustedes entran en Google, ponen Mishra y Kohler y les saldrá este paper, que es un clásico. En 6 años tiene ya del orden de 3.000 citas o algo así. Luego, aquellos que quieran enterarse algo de estas cuestiones deberían de leer este paper. Y él lo que plantea realmente es que cualquier profesor, cualquiera que quiera transmitir conocimiento, hay 3 dominios en los que tiene que de alguna manera tener que relacionarse hoy día si quiere estar haciendo este tipo de desarrollo. Obviamente el primero y el más importante es el conocimiento de los contenidos. Esto se le supone a todo profesor una materia, ¿qué es lo que debe saber? Es más, durante mucho tiempo este fue únicamente lo único que se exigía. Hace 42 años, cuando yo terminé y me pusieron a dar una clase, pues bueno, me dijeron tienes que dar la clase tal y yo pasé de ser un simple, alumno, doctorando, a dar mi clase sin que nadie me hubiese dicho exactamente qué era lo que no tenía que hacer. Obviamente, la visión que tengo de esta situación y de cómo transmitir conocimiento y de cómo preocuparme porque mis alumnos aprendan es muy distinta 44 años después que la que tenía en aquel momento. Y reconozco que efectivamente los conocimientos pedagógicos son una parte importante que se debe de alguna manera tener. Y obviamente estamos en un congreso de innovación docente, tenemos el tercer elemento, que sería justamente los conocimientos tecnológicos. La tecnología tiene solamente un carácter instrumental, o sea, no es un fin en sí mismo, por lo tanto, no le den ustedes más valor que el que tiene si realmente sirve para que mis alumnos aprendan. Este es el objetivo final. El objetivo final no es cuán bonito es esto ni cuán bonito deja de ser aquello, es si mis alumnos aprenden o no aprenden. Y si aprenden, yo he hecho bien mi trabajo, y si no, no lo he hecho bien. Hay mucho que decir en esto, pero como el tiempo es limitado, no lo voy a comentar. Y efectivamente, Mishra y Kohler hablan justamente de esas interrelaciones y que efectivamente hay un punto en el que tenemos que efectivamente plantearnos nuestros desarrollos, nuestros trabajos, considerando estos 3 tipos de aspectos. Lo digo porque me parecía importante a efecto de introducción en un curso de este tipo. Voy a explicarles brevemente, en 3 minutos, esta es una cuestión que aquellos que me han escuchado en una presentación siempre hago este tipo de presentación de lo que son los laboratorios virtuales y remotos, porque corresponde a un paradigma de definición de este tipo de cuestiones que nosotros definimos en el año 2002 y que desde entonces se ha tomado como referencia por muchos grupos. En primer lugar, cuando yo voy a hacer una taxonomía de entornos de experimentación, yo quiero experimentar, yo puedo considerar cómo accedo al recurso. El recurso es el objeto sobre el que voy a hacer yo una práctica, un determinado objeto, un objeto de laboratorio, por ejemplo. Pues yo puedo acceder de forma local, voy a una sala donde lo tengo, o bien puedo acceder de manera remota. O sea, no tengo por qué estar físicamente en el lugar para acceder a ese recurso. Pero hay otra manera de presentar también los entornos de experimentación, es por la naturaleza del recurso. Y el recurso puede ser real, es un recurso que existe, o bien puede ser un recurso simulado, con todo lo que esto conlleva, efectivamente. Y efectivamente, combinando estos 4 elementos, aparecen los siguientes entornos de laboratorio. El primero es el laboratorio tradicional, es el que utilizan las universidades convencionales. Es decir, yo accedo a un recurso local, de forma local, y ese recurso es real. Los alumnos se les dice, mañana a las 3 de la tarde en el aula tal tienen ustedes práctica de la asignatura de motores eléctricos. Y allí van los alumnos y allí se les explica. Eso ha sido la práctica normal de desarrollo de práctica en todas las universidades normalmente. Pero tengo otras alternativas dentro de este esquema que le he planteado. Uno sería suponer que yo accedo a un recurso de naturaleza local, pero que es simulado. ¿De qué manera? Pues yo le puedo distribuir, y eso lo hemos hecho durante muchos años nosotros con nuestros alumnos. Cuando se matriculaban se les daba un DVD donde tenían todas las prácticas simuladas y ellos se ponían el DVD y hacían sus prácticas y sus cosas de manera local. Y esa es una posibilidad bastante interesante, de bajo costo y que se puede hacer. Lo que aportó realmente la aparición del web realmente fue la posibilidad de que este acceso al recurso simulado se pudiera hacer de manera remota. Realmente los laboratorios basados en web introducen un componente adicional sobre el anterior y es el hecho, trataré de demostrarlo luego en alguna cuestión, de que pueden ser colaborativos. Es decir, el profesor y el alumno pueden compartir el mismo espacio y en un momento determinado, como el que se delatiza, el profesor puede decirle al alumno que trabaje o que sea el profesor el que haga. Por lo tanto, le puede ayudar cuando en algún momento se encuentra él
en grave situación de no entender algo. Mientras que en el primer caso, si yo le entrego su DVD y él se encuentra pues, en Calatayud, pues él estará allí y lo más que puede hacer es llamarme y hacer ese tipo de cosas. Y finalmente tenemos lo que se denominan los laboratorios remotos, que son el acceso a recursos reales de manera remota. Esta tecnología no es una tecnología sola y mente propia de la educación, se ha utilizado mucho en muchos campos. Realmente hay un negocio relacionado con este tipo de cuestiones. El campo de la telemedicina hoy día realmente se está haciendo cada vez mucho. Todos los temas de mantenimiento y diagnóstico en muchos tipos de operaciones de control automático se hacen no ya de forma local, sino de forma remota. Por ejemplo, Renfe ya no hace el desarrollo de la diagnosis y de la detección de averías de sus líneas caminando como se hacía hace 20 años. Tienen sistemas totalmente automatizados con tecnologías de este tipo que lo permiten hacer. Por lo tanto, este es un campo también que tengo que decir que los desarrollos que se producen en él se pueden beneficiar de otros campos, pero al mismo tiempo nosotros podemos hacer cosas que vayan bien en el otro lugar. Dicho esto, tengo aquí conectado a mi amigo el profesor Visioli, de la Universidad de Brescia, conectado. Voy a comentar brevemente qué elementos aparecen. Pues esto es lo que todos los laboratorios remotos tienen. Hoy día se puede decir que es una tecnología madura. Ahora lo explicaré un poco. Es decir, hay usuario, hay recursos. Los recursos son las plantas que uno tiene y tenemos, por lo tanto, una interacción entre las personas y debemos establecer mecanismos de colaboración. Realmente hay mucha gente desarrollando laboratorios remotos. Es decir, también tengo que decir, con calidades muy diversas. Hay quien desarrolla buenos laboratorios y hay quien desarrolla muy malos laboratorios, pero hasta los malos utilizan este tipo de estructura que les estoy mostrando aquí. Y esta sería la arquitectura global. Los recursos están situados en un sitio, en este caso en nuestra universidad, y los alumnos o las personas que se quieran conectar acceden como cliente a través de Internet y acceden a este tipo de recursos que hay colocado aquí. Y esto plantea varios problemas que os comento brevemente. Uno es que en la arquitectura de este sistema uno tiene que contemplar dos niveles. Uno es el nivel de experimentación, es decir, proporcionar toda la infraestructura y todos los elementos que permitan que uno pueda hacer las prácticas, y un nivel mucho más importante, todo el nivel de apoyo de lo que se denomina, entre comillas, e-learning, para soportar todo el proceso de aprendizaje, etcétera, que esto conlleva. Porque fíjense la diferencia. En un laboratorio real está el profesor presente y, por lo tanto, él puede, de alguna manera, tomar en su persona cualquier deficiencia que exista, mientras que en un laboratorio de naturaleza remota el alumno está solo y tiene que de alguna manera ser en la medida de lo posible autosuficiente y por lo tanto hay que darle materiales de muy buena calidad. Esto es otra cosa que hemos detectado, los laboratorios normalmente que hacen nuestros alumnos en unidades presenciales, los materiales, los guiones de práctica, etcétera, en general, siempre están las sesiones que confirman la regla, no suelen ser materiales de gran calidad. A eso le hemos prestado mucha atención y tengo que decir que estoy hablando después de una experiencia de 10 años con nuestros alumnos haciendo este tipo de cosas, por lo tanto, sé de lo que estoy hablando. Esta sería un poco la arquitectura del sistema a nivel de experimentación, obviamente. Yo tengo que tener equipos, tengo que tener ordenadores locales con tarjetas que se conectan y obviamente con cámaras que hacen aquí la idea de que se puedan visualizar y el cliente accede aquí a partir. Bueno, esto es una forma muy simple y muy esquemática de poner las cosas. Hay muchas cosas detrás, pero por lo menos no estoy entrando en muchas tecnicalidades respecto al tema. Nosotros en este tipo de arquitectura utilizamos un entorno desarrollado por un miembro del grupo que se llama Easy Java Simulation. Easy Java Simulation es una herramienta de libre distribución gratuita que en este momento se está utilizando por las mejores universidades del mundo que desarrollan este tipo de cosas. Es una tecnología que tiene más de 40.000 usuarios en este momento. Si ustedes entran y ponen EJS, Easy Java Simulation, verán, el creador de esto es Paco Schembre, un miembro del grupo que está en la Universidad de Murcia, y hay muchas cosas desarrolladas. Obviamente aquí no hay ningún negocio, podríamos haber creado una spin-off con este tipo de cuestiones. Hemos pensado que ha sido financiado por convocatorias públicas y que lo lógico y natural era que el producto estuviese como está, como open source code. En la plataforma de e-learning hay que considerar muchas cuestiones. Hay que considerar que las documentaciones deben estar en línea. Hay que tener un sistema de reserva, porque las prácticas hay que acceder a ellas y el alumno debe tener unos tiempos para acceder, digo de reserva, para reservar el equipo, porque si lo está utilizando uno no lo puede estar utilizando otro. Esto plantea también ventajas, porque el equipo se puede estar utilizando 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y por lo tanto esto sería importante. Bien.
Y aquí nosotros, lo último que estamos utilizando, ahora veremos un poco la cosa, para montar todo nuestro sistema de e-learning, utilizamos como plataforma Moodle. Os daré algunas razones por el camino luego, pero en cualquier caso, la fundamental es el gran número de usuarios, es un sistema abierto, hay mucha gente que coopera y, por lo tanto, esto es como un mecanismo donde uno puede tomar cosas y colocar, añadir aquellas que uno quiere colocar para hacerlo. Tengo que decir que con Moodle nosotros empezamos a trabajar solamente hace 2 años. O sea, que no somos un usuario experimentado, pero hemos, yo creo, desarrollado un buen trabajo en esa línea. Bueno, otra forma de enseñar y compartir es que todo esto tenemos repositorios digitales, repositorios donde el alumno puede acceder para descargar todo ese tipo de material. Cuando estoy hablando de nuestras aplicaciones de laboratorios virtuales, estoy hablando de centenares, incluso miles de aplicaciones interactivas que se pueden descargar. No tengo mucho tiempo, pero efectivamente si en algún momento alguien está interesado en este tipo de cuestiones, por favor me lo dice y con mucho gusto se lo diré para lo que hay. Y dicho esto, que le da una especie de visión somera, rápida sobre la idea de qué son estos laboratorios, les voy a contar lo que hemos hecho nosotros, porque nuestro camino de alguna forma indica hitos y puntos que deben parecer y sobre todo porque el paso del tiempo aquí, 3 o 4 años, es una eternidad. Y cuando uno contempla los desarrollos pasados 4 años, realmente han quedado ya obsoletos. El cambio es muy rápido. Tengo que empezar, como les dije, yo llegué a la UNED en el año 82 y la primera cosa que hice con mis alumnos fue un entorno de simulación que ellos utilizaban. Fijaron, esto está en blanco y negro, estaba desarrollado en entornos de Macintosh, que era una cosa llamada Hypercar. Y bueno, ellos lo utilizaban, se llamaba hiperautomática, tenía cosas novedosas para su época. Hicimos un test con ellos de cómo, si les gustaba, de cómo aprendían, y el resultado fue espectacular. Ellos estaban contentísimos con el sistema, mucho más que lo que estaba yo, y eso nos animó. Eso fue lo primero que hicimos. Ya luego, en el año 95, tuvimos un proyecto. Nosotros trabajábamos en aquel momento con la industria petroquímica, con Repsol, haciendo cosas, e indirectamente lo que yo les propuse a Repsol, quiero desarrollaros cursos de formación para ustedes, pensando no en la gente de Repsol era los que me pagaban y nos financiaban, sino pensando en mis alumnos de la UNED para que lo pudieran utilizar. Y desarrollamos una serie de cursos que estas interfaces ya eran interactivas, tenían sliders, se podían modificar cosas, pero eran muy particulares. Cada una nos costaba Dios y ayuda. Pero efectivamente, aún han pasado de eso más de 15 años y todavía el grupo Repsol utiliza este curso como curso de training para su gente en su curso básico de control de procesos, después de 15 años, obviamente. Llegó un momento en que ya nos planteamos, y estoy ya en el año 2000, bueno, vamos a empezar a desarrollar un grupo de investigación sobre este tema y planteamos la primera tesis, desarrollo de un laboratorio remoto, completo para estas cosas. Y lo desarrollamos, el laboratorio, que era sobre, aquí había un problema de control, que era relacionado sobre un péndulo invertido, pero detrás había el desarrollo de una tecnología. Lo que hicimos nos sirvió para aprender mucho, pero efectivamente era todo como muy particular. Resolvíamos aquel problema y si teníamos que resolver el siguiente teníamos que empezar prácticamente casi de cero. No de cero porque habíamos ganado experiencia, pero no éramos capaces de ser realmente productivos en el sentido exacto del término desde el punto de vista de desarrollar los laboratorios de una manera rápida y eficaz. Y efectivamente esto nos animó y dijimos, bueno, vamos a empezar planteamos una fecha que recuerdo que fue el 2004. En el 2004 nuestros alumnos van a hacer las prácticas remotas utilizando un portal para nuestros alumnos. Y efectivamente hicimos eso y yo esperaba que iba a ser un cataclismo, pero afortunadamente aquello funcionó perfectamente bien. Porque tengo que recordarles, para que ustedes vean la diferencia, hoy día nuestros alumnos hacen, y tengo que decir que las prácticas de nuestras asignaturas son obligatorias, y si no aprueban las prácticas, no aprueban la asignatura, si no es un juego lo que están haciendo ellos, y eso lo saben perfectamente bien, se les explica muy claramente, las cosas deben estar claras, que ellos tenían que, tomar 1 o 2 semanas de sus vacaciones para venir a la sede central a hacer sus prácticas. Nosotros teníamos que hacer un montaje impresionante de reservas de colegios mayores, de cosas, de gastos, etcétera. Y, por lo tanto, ahora los alumnos hacen sus prácticas desde sus casas, desde el centro social, desde donde les dé la gana y no hay mayores problemas. Y esto nos animó porque dijimos, bueno, lo que tenemos que hacer ahora no es
solamente hacerlo con los alumnos de la UNED, sino llamar a nuestros colegas en la Universidad Española y hacer una experiencia más amplia. Y eso dio lugar a lo que se llamó el proyecto Automat Labs, que es un proyecto que, fijaros que es un proyecto que se termina en el 2006 y a día de hoy no hay ninguna experiencia reportada del calibre de Automat Labs que fue capaz de aunar a 8 universidades, todavía sigue activa mejorándose las cuestiones, y por la que han pasado más de 2.000 alumnos haciendo prácticas en laboratorio remoto. No existe ninguna experiencia reportada en la literatura internacional que digan que tienen 8 laboratorios haciendo prácticas regladas de universidades distintas. Hay de una, de dos, son una práctica y eso desaparece. Pero que esté mantenida en el tiempo, esta es una experiencia que efectivamente ha recibido mucho reconocimiento en relación con este tipo de trabajo. Pero seguía siendo un entorno, tuvimos que trabajar bastante, donde el grupo de la UNED, que era el grupo coordinador, nos teníamos que encargar de mucha parte del trabajo que nos parecía que no era necesario que le hicieran. Y esto, porque fijaros, todo este tipo de entorno, no voy a entrar en ello, se puede entrar, ahora lo veremos luego, eran dedicados, hicimos plataformas, esta estaba hecha con los colegas de la École Polytechnique Federal de Lausanne, y nos dimos cuenta que no podíamos estar reinventando la rueda, que nosotros sabíamos de lo que sabíamos, teníamos que en todo caso hacerlo, y que para utilizar un sistema de Learning Management System no teníamos que construir los nuevos. Hay magníficos sistemas y lo que teníamos que decidir es cuál escoger. Y uno lo único que tiene que hacer es pasearse por el mundo para ver que esa es la forma en la que se opera. Muy pocas experiencias existen del tipo de construyase usted su Learning Management System para que usted lo utilice para usted mismo. Entre otras razones porque pierde usted la compatibilidad, pierde las posibilidades de intercambio y pierde muchas cosas que él le da. Y eso no... Bueno, hicimos en el camino algunas cosas más de hacer Automat Lab. Ya aprovechamos con nuestros colegas de la Facultad de Física y le montamos un portal que, si ustedes ven, es mimético a Automat Lab y que se llamó FISLab para que hagan prácticas de técnicas experimentales los alumnos de Física de la Facultad de Ciencias. Lo hicimos con ellos. Pero llegamos ya en este momento, que estamos en el 2009, a ese convencimiento. En ese momento decidimos, vamos a ir a una plataforma abierta, vamos a utilizarla y vamos a añadirle las cosas que queramos añadirle. ¿Qué pone aquí? Ah, no, le estaba yendo, pasemos porque no voy a montar nada. Aquí tenéis, no voy a entrar, algunos de los laboratorios vigentes de esa época y que están utilizándose hoy día. Son laboratorios que son virtuales. Aquí tenéis un laboratorio virtual, esto es una especie de sistema para colocar una bola, pero aquí tenéis un laboratorio real, de prácticas, etcétera, y hay muchos más. Y el alumno cuando se conecta no sabe dónde está el laboratorio, si está en la UNED, si está en la Politécnica de Cataluña, si está en la Universidad de Alicante, donde quiera que esté, y está operativo. Y nuestros alumnos tienen como beneficio que están utilizando recursos de otras universidades porque se están utilizando 24 horas al día, los 7 días a la semana. Y esto es un beneficio grande en equipos que son caros, efectivamente. Bueno, aquí os explicaría lo que es esto, pero no voy a hacerlo porque es el entorno de inmersión para hacer las prácticas. Y esto me lleva ya al año 2011. En el año 2011 dimos el salto y creamos el entorno UNED Lab. UNED Lab es un portal abierto. Es un portal donde ahora lo vais a ver, voy a entrar y os voy a hacer algunas pequeñas cosas para que veáis de lo que estoy hablando, donde ahora el profesor se puede construir sus laboratorios e integrarlos. De hecho, hay mucha gente que lo está ya haciendo. Nosotros le damos las facilidades, soportamos las cuestiones y eso es factible porque pasamos a una tecnología basada en Moodle donde efectivamente la cosa no tenía mayores problemas. Tengo que decir que en ese momento, en el año 2011, el grupo no sabía para nada de Moodle, pero decidimos que esa era la opción y ahí empezamos. Y ahora entonces voy simplemente a comentar nuevas aportaciones y desarrollo y entraré y haré alguna demo de cómo esto funciona porque obviamente el tiempo se me viene encima para lo que es media hora. Lo primero, aquí tenéis, antes de entrar, bueno, el entorno es multilingüe, se puede poner español, se puede poner en inglés y no hay mayores problemas, está todo preparado. Hay una parte de navegación, hay una parte donde el alumno pues tiene... Estas cosas son propias de la mayoría de los sistemas de gestión del aprendizaje. Y hay una parte central donde aparecen los cursos y los laboratorios que hemos desarrollado, obviamente, que no nos han colocado.
Cada laboratorio está muy estructurado y hay un protocolo de práctica. Tengo que decir que una de las cosas en las que hemos insistido más es en la calidad de la documentación que recibe el alumno. Pensar que el alumno va a hacer la práctica y la va a hacer en su casa solo y que todo lo que tiene es lo que le estamos mandando. Él se puede construir su libro de práctica de esta manera. Y por lo tanto tiene un conjunto de... La estructura está perfectamente establecida, con sus guiones, la parte de teoría que necesita. Y veis aquí que tiene 2 puntos que dice Virtual and Remote Lab y entrega de los informes, porque a todo esto ellos tienen que, cuando terminan sus prácticas, mandar su informe. Y hacen primero la parte virtual, es decir, simulada, el profesor se la corrige y ellos reciben toda esa información de manera automática. Estamos ahora trabajando sobre sistemas de evaluaciones automáticas dirigidos con estas cuestiones, pero no hay tiempo de entrar en ello. Ahora entraré. Aquí tenéis alguna idea de laboratorios. Por ejemplo, esto es un laboratorio virtual para explicar lo que es la ley de Snell. Ahora entraré para lo veremos. Y esto sería el mismo laboratorio, pero de forma remota para acceder. Yo creo que lo mejor ahora mismo es que yo entre en un EdLabs, haga alguna cosa, que ustedes lo veáis y luego vamos viendo algunas cuestiones más. Vamos a ver. Voy a abrir mi navegador. Yo no sé si... Bueno, aquí mismo. Voy a entrar... He entrado en el portal, hay muchas cosas aquí, no tengo, si alguien, hay mucha información, hay mucha documentación, hay muchos manuales, hay muchos vídeos que se han hecho, ahora enseñaré algunos, luego efectivamente, y hay prácticas que están en modo en abierto para que se pueda utilizar por el que quiera, de alguna forma. Lo que voy a hacer en este momento es entrar, lo tengo puesto en español, si yo quisiera cambiar el idioma lo pondría aquí en inglés y lo tendría en ese mismo momento ya en inglés. Vamos a ponerlo en español, porque muchas de las cosas las hacemos, y vamos a entrar. Obviamente, cuando entran, yo soy un usuario registrado, voy a entrar como administrador del sistema para tener todas las prerrogativas. Y voy a entrar en un laboratorio. Aquí ahora pueden ustedes ver la cantidad de cursos que se van integrando por distintos profesores, que se van haciendo. Hay muchas cosas que están. Por ejemplo, voy a entrar en este curso de técnicas experimentales en física, que fue parte del material del proyecto PhysLab, y vamos a entrar en una práctica. Por ejemplo, en esta primera, el explicar lo que es la ley de Snell. Me salto todas estas cuestiones y me voy a ir al laboratorio virtual. Ahora me estoy conectando a una simulación directamente, desarrollada con los entornos que nosotros tenemos. No voy a entrar en esto de explicar este tipo de cosas. Aquí tengo un laboratorio. Ya se ha integrado. Fijaros que esto está integrado perfectamente en lo que es el entorno y yo podría hacer, la ley de Snell lo que dice es que hay que justificar que cuando la luz pasa de un medio a otro de distinta refracción, el rayo de luz sufre una cierta desviación y hay una ley que lo cumple. Lo que se trata es que estas son prácticas de primero de física. Ahora estamos ya, luego os enseñaré prácticas de alumnos de máster que hacen prácticas también con el entorno, las nuevas prácticas, si hay tiempo. Entonces, fijaros, el alumno coge aquí y dice, cambio el ángulo, fijaros que está cambiando el ángulo, y entonces, pues, aquí yo puedo justamente decir, donde yo es que cada vez veo menos, take measure, voy tomando medidas, porque tengo el ángulo, voy tomando más medidas, y el alumno va haciendo este tipo de cuestiones. En este caso, voy a tomar pocas para verlo, y en un momento determinado puede ver cómo están esos datos, que efectivamente en este caso podría ser un ajuste lineal y puede ver que efectivamente se cumple la ley de Snell, etc. Y efectivamente tiene que hacer un informe, hay distintas cosas, tiene un guión de práctica, en fin, no voy a entrar, que tiene que seguir y se le explican las cosas que tiene que hacer, puede sacar los datos en su hoja Excel, hacer cosas aparte, en fin, todo ese tipo de cosas que se supone. Voy de todas maneras ahora a ir y conectarme al laboratorio remoto. El laboratorio remoto está en la Facultad de Ciencias en este momento. Obviamente está pidiéndome la firma para poder acceder, le digo que la ejecute. Y en este momento estamos cargando, esto no lo he explicado, un nuevo entorno de comunicaciones desarrollado por nuestros colegas de la Universidad de Huelva y que estamos incorporando que tiene ventajas. Luego ya les explico un poco eso, pero digo que no a esto. Y ahora cojo yo pues un medio porque tenemos varias prácticas, digo que aire y aceite, y ahora se estará comunicando con el laboratorio remoto, abriendo lo que es la... Vamos a ver, esta práctica... Aquí lo tenemos. Bueno, yo no sé por qué demonios, estos son los efectos de
de no sé qué, la luz debe estar apagada y no vemos el laboratorio. No sé si entrar otra vez o entro en otro. Vamos a verlo. Estos son los efectos que tiene la... He entrado en el remoto, ¿no? Sí. Bueno. No voy a pararme más aquí, luego volveré y ya en todo caso... Había alguien, no sé, está haciendo prácticas porque se puede ver de la cuestión que esté usuarios en línea. En último. No hay. Bueno, cerremos esto. Vaya por Dios. Y vamos a continuar con la explicación. Lo que voy a hacer ahora, para que veáis lo sencillo que es hacer esto, es voy a publicar un laboratorio virtual, para que veáis de qué forma lo hago. Y he hecho una simulación, que la tengo aquí, que os la voy a mostrar, que es una simulación muy sencilla, desarrollada como un Apple de una bola que rebota, porque no tenga que hacer cosa. La voy a cerrar ahora y lo que voy a hacer es voy a abrir un NetLabs. Y he preparado para hacerlo un curso por aquí que lo he titulado Sexta Jornada de Innovación Docente. Voy a ir a ese curso. Está vacío. Le he puesto el nombre. Voy a entrar. Y ahora voy a publicar ese laboratorio que habéis visto, lo voy a publicar. Eso lo puede hacer cualquier profesor y es lo que quiero mostrarlo. Entonces, lo que voy a hacer es activar el modo de edición. Todo esto está hecho por el grupo y ahora le digo aquí, quiero añadir una actividad. Y la actividad hemos creado, esto son lo que se llama en tecnología Moodle plugins que se conectan para hacer este tipo de facilidades y automáticamente el mente me dice, dale un nombre a ese laboratorio y voy a decirle bola que cae. Bola que cae. Y ahora lo único que tengo que decirle es realmente que escoja un fichero de donde tenía yo esa simulación para cargarla. Voy aquí y le digo upload a file. Le digo examinar, esto es como toda la cosa, y lo tengo ya preparado aquí, que es este, y le digo abrir. Y le digo upload this file. Ahora me lo está cargando, ya me lo ha cargado, lo tengo aquí, y en el momento en que lo tengo cargado, ahora le voy a decir save y display. Y en ese momento, yo ya tengo aquí. Le acepto la firma, por supuesto, le digo ejecutar y efectivamente le digo que no y ahora mismo ya tendré ya el laboratorio y yo puedo ejecutarlo aquí todas las veces que quiera, puedo parar, coger la bola, subirla, el alumno puede hacer este tipo de cosas. Es tan sencillo como esto. De este tipo de laboratorio hay centenares hechos que se pueden utilizar por parte del alumno en los cursos que se están haciendo. En eso no hay tiempo. Lo que voy a hacer ahora es otra cuestión. Ya que tengo este laboratorio, fijaros, voy a ponerlo. Vamos a... Espera, aquí. No sé si voy a tener tiempo. Bien. Voy a... Aquí. Fijaros, aquí tengo una cosa que se dice sesión colaborativa. Voy a explicaros algo de qué es esto de hacer un laboratorio colaborativo. Un laboratorio colaborativo digo que yo voy a actuar aquí, no tengo dos ordenadores, como profesor y como alumno. Voy a abrir luego otro segundo navegador para hacer esto. Y voy a decir, tengo una sesión activa abierta, no la cierro, close y sesión activa. Me quedé haciendo go back to the course y voy a decir crear una sesión colaborativa. Voy a crearla.
Y en ese momento él me dice, en este curso que usted ha montado, lo único que tiene es este laboratorio, el de la bola que cae. Y le digo, selecciona ese laboratorio. Yo como eso. Y he preparado para un alumno, para hacer la demo que estaba haciendo, y le digo, seleccióname a este alumno. Y le digo, invítame a este alumno, a este participante. Yo estoy invitándolo. Y esto lo he hecho en mi navegador, que lo tengo aquí. Acepto, ejecuto, digo que no. Y ahora lo que voy a hacer es abrir otra vez. Y ahora me aparecerá aquí la aplicación, tal como la habíamos desarrollado. Aquí me aparece una ventanuca, y ahí la tengo. Pero ahora voy a abrir Google Chrome, otro navegador. Y en Google Chrome voy a hacer exactamente eso mismo. Perdón. Aquí lo tengo. Y ahora lo que voy a hacer es voy a entrar. Pero no voy a entrar como el administrador, sino como un estudiante. Y digo entrar. Y ahora me voy al curso en el que estábamos, que era el de la 6ª jornada. Y cuando entro, aquí veis que dice ver mis sesiones activas. El alumno ve que tiene sesiones activas. Luego, por lo tanto, pinchamos aquí y dice, el administrador del sistema le ha invitado a la siguiente laboratorio, bola que cae. Y él dice, acepto la invitación. Efectivamente, le digo que ejecute esta vez. Digo, que ejecute. Que no voy teniendo tiempo, me estoy poniendo nervioso, así que no. Lo que tendría ahora sería 2. Vamos a ver. Me he conectado. Si he conectado, la sesión activa, cierre la ventana principal. Aceptar. Si yo ahora cojo esto, lo pongo aquí, tengo abierto esto, y aquí vemos el otro, que lo voy a poner más pequeñito para que lo vean, ahora pueden ver este tipo de cosas. Que si yo doy en este... es que no, aquí. Doy, vamos a ponerlo para que se vea, es que tengo una pantalluja tan pequeña, doy play, automáticamente se está moviendo de la misma manera, pero puedo hacer lo siguiente. Fijaros que estoy haciendo esto, pero este alumno en este momento tiene desactivado, abajo, si lo veis aquí, todos los controles correspondientes. Soy yo el profesor que está tomando control sobre el sistema. En este momento puedo decir, aquí, eso se hacía en donde era... Pausa la simulación. La voy a poner un poco... Ponerla aquí. Y ahora voy a... Lo tengo aquí, hay un sitio, lista de comunicados. Si yo doy aquí, le doy la tiza, por así decirlo, a Luis de la Torre. Y ahora tengo que decirle, give the chalk. Yo le doy la tiza. Y en este momento veis que los controles que están activos son los del alumno y el alumno ha tomado y puede hacer sobre él mismo. Esto que lo estoy haciendo aquí lo podemos estar haciendo en varias partes. Esto significa colaboración y colaboración con un laboratorio. Y esto se puede hacer con un laboratorio virtual, se puede hacer con un laboratorio remoto. Pocos sistemas tienen esta característica que yo les he mostrado aquí implementada tal como se la estoy haciendo. En fin, media hora es un tiempo fantástico para que yo me... pase más de lo siguiente. Voy simplemente a ir al final ya, porque habría muchísimas cosas que contarles, pero no hay tiempo. En cualquier caso, si alguien quiere, me lo dice, pero sí que quisiera ir, porque es bueno, a 2 preocupaciones que tengo ahora. Yo sí que quisiera mostrar, por un momento nada más. Estoy muy interesado en el tema de los libros interactivos. Hemos creado un libro ya que no es totalmente interactivo, pero os voy a enseñar... realmente la tecnología que hoy se está utilizando, estamos volviendo otra vez a un punto anterior, lo que los alumnos están demandando cada vez más son aplicaciones que corran sobre tablets, de alguna manera, que se puedan descargar de una determinada manera. Lo que sucede es que el mundo de es muy particular y la tecnología Java tiene sus días relativamente contados, puesto que no está soportada sobre este tipo de sitios. Si ustedes quieren algo universal, tienen
justamente a navegadores y en este momento, esto que estoy diciendo, sujeto a todas las cuestiones que tengamos, como JavaScript. Os voy a enseñar realmente un libro electrónico. Estos son uno que tenemos ya, pero aquí tenéis una nueva forma de hacer esto que os voy a enseñar. Y ya termino, si no, no quiero. Aquí está. Aquí tenéis. Voy a cerrar esto. Abro esta página. Mirad. Esto está hecho. Estos son figuras dinámicas, interactivas, que se pueden insertar en un texto y yo puedo hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, estamos desarrollando. Yo puedo por aquí mover esto directamente. Y este nos lleva aquí. Por ejemplo, os voy a enseñar algunas de control. Puedo mover aquí un polo y un cero. Y esto se está haciendo. Y eso que tenéis ahí, si yo os abro, y esta es la buena noticia, abro mi tableta, me voy y miro mi libro y lo abro. Aquí lo tengo. Voy a pasar, esto es un texto, aquí tenéis la misma figura. Y yo puedo moverme por aquí, perdón, que no lo estoy viendo bien. A ver, hostia, aquí, de lo que estoy haciendo. Hay muchas en el texto. ¿Qué es lo importante ahora? Lo importante ahora es que cuando yo hago esto en el texto, automáticamente se están modificando los valores correspondientes de lo que estoy haciendo. Todas estas son figuras interactivas. Todavía este tipo de cosas requiere de un experto para montar este tipo de cuestiones. Lo que queremos hacer es que el propio profesor darle herramientas para que pueda hacer esto de una manera sencilla y directa, de la misma forma que hacía lo que le hemos dado con los laboratorios remotos. Esta es nuestra preocupación hoy día y en lo que estamos trabajando. Bien, y para finalizar ya algunos agradecimientos que obviamente hay que hacer. Y termino. Primero, obviamente, esto que yo les he presentado no es un trabajo personal, pero sí quisiera decirlo públicamente. En primer lugar, a mi grupo de investigación. Ellos son los primeros a los que debo de agradecerles las cosas. En segundo lugar, al grupo de Automat Labs, que le enseñé, de más de 8 universidades. Aquí están profesores de 8 universidades que trabajamos durante 4 años conjuntamente. El grupo FISLab en física, que ha desarrollado cosas con nosotros. El grupo COLOS, que es un grupo internacional con el que hemos estado haciendo también cuestiones. Paco Esquembre, que es una persona que trabaja muy directamente conmigo en el desarrollo de JS. Mis nuevos doctorandos, estos 5 nuevos doctorandos, leen sus tesis. Los doctorandos suelen agruparse y al final terminan leyendo su tesis todos juntos. Estos leen su tesis entre julio y septiembre. Ellos dan razón de ser al departamento y al trabajo que hacemos. Y ellos son realmente las personas que muchas de estas ideas las han puesto en valor y las han reflejado. Obviamente todos no están haciendo la tesis directamente en temas de laboratorios remotos, pero hay 2 que están aquí concretamente, que son Ernesto y que es Luis, que sí que están en ello, y los otros 3 también han hecho cosas particularmente. Y finalmente termino agradeciéndole a Miguel Santamaría, al director de Nuevas Tecnologías, el apoyo que ha dado a este proyecto a lo largo de estos años. Realmente ha sido muy gratificante para nosotros saber que hay personas que entienden nuestro trabajo y lo entienden y lo apoyan, y en este sentido yo creo que esta jornada de innovación docente ha sido un magnífico vehículo para que podamos compartir muchos tipos de experiencias. Nada más, perdonen, y sobre todo perdonen la siguiente persona, el tiempo que le he tomado, y a pesar de todo me he dejado muchas cosas. Gracias por su atención. Bueno, le he dejado un poco más de tiempo porque sabía que el final era este. Muchas gracias a vosotros por vuestro trabajo. Y ya sin más damos la palabra a Sergio. ¿Necesitas esto? Ah, no. Él lo va a hacer ahí. Gracias. Sí, muchas gracias, Sebastián, por dejarme algo de tiempo. Bueno, pues soy Sergio Martín. Muchas gracias al vicerrector por haberme invitado a estas jornadas. La verdad es que es un placer el poder estar aquí y comentaros un poco los proyectos que estamos haciendo. En el caso de tecnologías como esta, de realidad aumentada, que bueno, están cogiendo fuerza últimamente y se están empezando a oír. La verdad es que nosotros llevamos ya cerca de 4 años usando estas tecnologías. Al principio la gente nos miraba con caras muy, muy raras. Ahora cada vez la gente
Gracias. La gente cada vez nos va mirando un poco mejor, con caras menos raras, ¿no? Se asustan un poco menos y ya lo van entendiendo un poco más. Entonces, lo que quería hacer hoy es enseñaros un poco qué proyectos estamos haciendo en este campo, cómo la realidad aumentada se puede aplicar a la educación, se puede aplicar de 1000 maneras. Entonces, yo os voy a traer aquí algunas de los proyectos que hemos estado haciendo últimamente. Entonces, bueno, para comenzar, quería, igual que hemos estado viendo estos días en estas jornadas y hemos estado sintiendo últimamente con todo el follón este de los MOOCs, pues la educación está cambiando bastante, ¿no? Y está cambiando desde una perspectiva donde los alumnos estaban de manera pasiva en el aula y era el profesor el que le metía ahí los contenidos, usando libros, a entornos donde la educación se está volviendo pues un poco más lúdica, un poco más social, con 100 nuevos adjetivos, ¿no? Gracias a las nuevas tecnologías nos están abriendo muchas puertas, nos están permitiendo que el aprendizaje sea móvil, que sea aumentado, que podamos medirlo, que sea más motivador, etcétera. Pero bueno, entre todos estos adjetivos que están surgiendo, hoy vamos a hablar de lo que os decía, ¿no? De realidad aumentada, aplicada en particular al aprendizaje. Entonces, para comenzar, simplemente os voy a introducir brevemente qué es la realidad aumentada. Seguro que ya la mayoría ya lo conocéis, pero básicamente consiste en podemos utilizar móviles o ordenadores. Usando la cámara, lo que vamos a hacer es mezclar la información de la cámara con información virtual, ¿no? De manera que estamos aumentando lo que estamos viendo. Os voy a poner un par de vídeos porque una imagen vale más que 1000 palabras, pero básicamente os voy a poner 2 vídeos. Uno de realidad aumentada basada en localización, en geoposicionamiento, y otro que es realidad aumentada basado en imágenes, ¿no? Este primero, a ver si funciona el vídeo. Este es basado en geolocalización. Entonces, como veis, en este caso, pues tendríamos puntos localizados alrededor nuestro. Y entonces, pues, van saliendo puntitos alrededor nuestro, puntitos, objetos 3D o lo que sea. Entonces, puedes seleccionar categorías, el rango de búsqueda, porque esto es como si fuera un mapa y mide, usando el GPS, la distancia a esos puntos, ¿no? Tienes como un radar donde vas viendo hacia dónde estás mirando, hacia dónde están los puntos, puedes ir buscándolos. Esta tecnología hace uso del acelerómetro para saber hacia dónde estás mirando. Entonces, una vez que localizas un punto de interés, por ejemplo, ese banco, ¿no? Estoy buscando bancos en esta ciudad y puedes tener información adicional, acceder a la página web de ese banco, a realizar llamadas o acceder a verlo en modo mapa o en modo lista. En fin, esto da muchas posibilidades para todo aquello que queramos geoposicionar alrededor nuestro, ¿no? Que sea de interés. Y luego el otro tipo de realidad aumentada es el basado en imágenes. En este caso, en lugar de geoposicionar cosas alrededor nuestro, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar imágenes como si fueran patrones. Esto se mueve solo. Vamos a usar imágenes como si fueran patrones, de manera que cuando el sistema detecta ciertas imágenes, pone encima objetos virtuales. Esos objetos virtuales pueden ser vídeos, pueden ser objetos 3D, puedes incrustar HTML5, lo que se quiera, ¿no? Entonces voy a poner un vídeo para ilustrarlo un poquito mejor, las posibilidades de esto. Como veis, en este vídeo se está utilizando realidad aumentada basado en imágenes, ¿no? Cuando se detecta ciertas imágenes, pues en este caso son sobre todo cosas de marketing, pues aparecen animaciones, aparecen incluso juegos interactivos 3D con los que puedes interaccionar. Y eso es una forma maravillosa de dotar de vida digital al papel impreso. Tú solamente tienes que imprimir ese papel y con tu sistema móvil o en PC, pues lo reconoces. Como veis, hay muchas aplicaciones, sobre todo relacionadas con esto que está tan de moda de la gamificación, mezclados con marketing, etcétera. Bueno, más o menos os hacéis una idea de por dónde van los tiros, ¿verdad?
Y ahora pues, os quería comentar cómo se aplica esta tecnología, que a priori pues, podemos pensar que es para marketing, cómo lo podemos aplicar a la educación, al aprendizaje. Entonces, yo lo había dividido los tipos de aplicaciones en 3 categorías. Realidad aumentada en el campus. Esta categoría incluiría las aplicaciones que ofrecen servicios, ofrecen información geoposicionada sobre la institución, pues, por ejemplo, para nuestros alumnos, para nuestro personal de la universidad. El segundo tipo sería lo englobado en lo que he llamado aprendizaje nómada. En este caso, más que servicios o información, lo que queremos es que el alumno interaccione con el entorno fuera del aula y aprenda descubriendo cosas fuera del aula. Y el tercer tipo lo he llamado dotar de vida digital al papel. En este caso se estaría utilizando la tecnología de reconocimiento de imágenes, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tipo de aplicaciones se pueden hacer utilizando este tipo de tecnología? Entonces, empezando por la realidad aumentada en el campus, os quería enseñar esta aplicación que hicimos hace cerca de 3 años y medio, una cosa así, de realidad aumentada para la UNED. En este caso, pues geolocalizamos 200 puntos de interés de la UNED entre centros asociados, escuelas, facultades, bibliotecas y otros servicios en toda la geografía española. La parte de la UNED del extranjero no nos atrevimos a ponerlo, pero la parte de España, de península, isla, sí que estaba. Entonces, básicamente es una aplicación, de hecho está activa y la gente lo está usando bastante, incluso sin haberle dado ninguna difusión, la gente encuentra la aplicación y la va usando. Bueno, si la queréis usar, si ponéis en el App Store, buscáis UNED, pues aparece la aplicación del departamento y ahí dentro la podéis usar. Y si tenéis Android, pues en Layar también lo podéis encontrar. Entonces, básicamente, con esta aplicación, vaya, es que es mágica esta... La tecnología es maravillosa a veces, se va cambiando sola. Entonces, como decía, sirve para, con el móvil, puedes hacer así, y como si fuera un visor mágico, descubres los puntos de la UNED cercanos, ¿no? Entonces, puedes ver que esto es la Facultad de Educación, que allí está Informática, que allí está la biblioteca o que está Industriales, y puedes... Pulsando en el icono, pues obtienes información de ese punto, ¿no? Pues obtienes Facultad de Educación y puedes directamente ir a la web, obtener información personalizada de la facultad o directamente llamar a la secretaría, enviar un email o incluso darle al botón de cómo llegar y directamente pues, nos hace de navegador GPS y nos lleva a pie, en transporte público o en coche, nos va dirigiendo de cómo llegar hasta el centro asociado. Y como digo, pues se está utilizando desde hace más de 3 años. Otro ejemplo de esta tecnología en el campus sería el dejar notas virtuales, ¿no? Por el camino. Pues, ¿para qué? Bueno, pues en la UNED no tenemos tanto esa sensación de campus, ¿no? Pero en universidades presenciales sí que se tiene más. Entonces se podría dejar como notas virtuales, pues avisos o pues, notas de los alumnos o sensaciones o dejar la huella digital por el campus de lo que está pasando, ¿no? Es una manera distinta de interaccionar con nuestro campus, con nuestros alumnos y de que la gente se relacione de manera distinta. Y el tercer tipo de aplicaciones que os quería comentar en esta categoría es un proyecto que estamos haciendo ahora mismo en colaboración con la Complutense, la Universidad de Alcalá y la Politécnica, que se llama Campus Uso Digital. Entonces, en este proyecto lo que estamos haciendo es geolocalizar en realidad aumentada los edificios más destacables de estas universidades, tanto en Ciudad Universitaria como en toda la región de Madrid. Entonces, además de geolocalizar con realidad aumentada estos inmuebles, pues estamos creando una especie de itinerarios lúdicos tipo gincana para poder recorrer de otra manera estos entornos universitarios y descubrirlos y al mismo tiempo pues también aprender. La segunda categoría que os comentaba es el aprendizaje nómada. En este caso os comentaba que lo que queremos es que el alumno pueda interaccionar con el entorno y descubrir contenidos en el entorno y aprender. Este primer ejemplo es uno que hicimos hace ya cerca de 1 año y medio, 2 años, en el cual, bueno, que de hecho lo usamos con alumnos de aquí de la UNED, del grado de Medio Ambiente, donde los alumnos podían interaccionar y aprender contenidos de energías renovables fuera del aula. Me explico. Básicamente, tú cogías la aplicación y podías localizar los puntos de interés de
centrales térmicas, solares, de energías renovables, eólicas, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente apuntando con el móvil hacia la central, te identificaba todos los puntos de esa central, ¿no? Entonces, pues podías ver, pues esto es la planta, estos son las placas solares, esto no sé qué, y pulsando sobre cada una de ellas te daba información adicional. De manera que, esto se va cambiando solo, de manera que mentalmente el alumno podía asociar lo que había estudiado en clase o con el libro con lo que está viendo en la realidad. Podía hacer esa asociación en el momento. La gracia del proyecto, además, era que es abierto y es colaborativo. Esto quiero decir que es como una especie de wiki donde los propios alumnos son los que van introduciendo nuevos contenidos a la aplicación de realidad aumentada y se va retroalimentando, de manera que los contenidos o el conocimiento no es una cosa que vaya del profesor. Quítame el ratón este de aquí, por Dios, que va cambiando todo. Básicamente, el conocimiento no es algo que va de los profesores a los alumnos, que también, sino que queremos hacer algo un poco más horizontal, donde sean los propios alumnos los que colaboren y vayan generando el conocimiento entre ellos mismos. De manera que si yo vivo en Castilla y León y conozco en mi provincia pues ciertos puntos de interés que pueden ser de utilidad para el resto de compañeros, pues lo añado simplemente con un formulario muy sencillo y voy generando esta especie de wiki en realidad aumentada. Y bueno, como digo, esto lo probamos el año pasado, de hecho, dentro de una red de innovación docente, y la evaluación, la verdad es que fue muy positiva y los alumnos quedaron encantados con la experiencia. La tercera experiencia que os quería comentar se llamaba Enreda Madrid, que fue otro proyecto que hicimos hace año y medio, una cosa así, y este fue también muy, muy divertido. En este caso, en lugar de elegir una disciplina más técnica, intentamos coger una disciplina menos asociada a priori a la tecnología, como pueda ser la historia. Entonces, lo que proponíamos a los alumnos era el ponerse en la piel de una persona que vivía en Madrid en el 1651. Entonces, podían elegir entre 3 personajes. Podían ser un noble, un cronista de la villa o un vecino de Lavapiés. Entonces, dependiendo del personaje que elegían, tenían que hacer el recorrido por Madrid como lo haría ese personaje. Por ejemplo, si yo era el noble, pues primero me iba al Paseo del Prado con mi carruaje, entonces el alumno tenía que ir allí y una vez que estaba allí, en realidad aumentada, tenía que descubrir algo en el entorno. Entonces descubría algo, leía unos contenidos, oía unos audios que le explicaban qué estaba haciendo allí realmente el noble, pues estaba con su carruaje hablando con fulanito sobre los festejos. Y de una manera indirecta estaba aprendiendo las costumbres y la historia de Madrid sin darse cuenta, ¿no? Y de una manera lúdica. Entonces, una vez que el alumno descubría esa información oculta en realidad aumentada, tenía que pasar una prueba y si la pasaba, se le decía el siguiente punto de la gincana, de manera que le decíamos, vale, pues ahora vete a la Puerta del Sol porque tienes que comprar telas para tu próxima fiesta. Entonces el alumno se iba dando un paseo por Madrid hasta el siguiente punto, donde de nuevo tenía que buscar ese contenido oculto en la Puerta del Sol, en realidad aumentada, leía ciertos contenidos, pasaba una prueba y le mandábamos al siguiente punto. Y de esa manera iban aprendiendo cómo se vivía realmente y se sentían cómo se vivía en esa época en Madrid. Aquí tenéis un ejemplo de el objeto en realidad aumentada que tenían que descubrir en la Plaza Mayor. Entonces, pues el noble veía que había una corrida de toros en la Plaza Mayor. Y, bueno, como digo, esto es una metodología interesante para aprender historia, porque hacemos que los alumnos, en lugar de tener que estar de manera pasiva en el aula escuchando al profesor o leyendo un libro, sean ellos los que se pongan el rol de alumnos proactivos y vayan a buscar la información, sean ellos los que quieran descubrir esa información en el entorno. Y entonces la capacidad de adquisición del conocimiento es mucho mayor, porque son ellos los que están en modo proactivo y buscan esa información. El siguiente ejemplo va también relacionado con el tema de la historia y la arquitectura. En este caso era en colaboración con el Instituto Arquitectónico de Milán. En este caso lo que hicimos fue recrear un palacio turco medieval, ahora que estaba en Estambul, ahora mismo hay un solar. Entonces lo que hicimos fue
situar en Estambul, en ese preciso lugar donde estaba ese palacio, recreado en 3D, de manera que los asistentes a un congreso que estaban allí en Estambul pues pudieron pasear por los pasillos, a través del móvil descubrir cómo era ese palacio, cómo se sentían los habitantes del palacio en aquella época y revivir aquella época. De manera que esta tecnología nos puede servir para vivir distintas experiencias del pasado, pero también nos permite revivir o visualizar cuál va a ser el futuro. Imaginaros que podemos ir al Corcón y pues podemos ver cómo va a ser Eurovegas en el futuro, ¿no? Y esto puede ser de utilidad para los alumnos de arquitectura. Entonces, este tipo de aplicaciones nos da mucho juego en ese sentido. Y ahora comentaros un poco la tercera categoría que había establecido, ¿no? La de dotar de vida digital al papel. Esto la verdad es que es muy interesante. Un ejemplo que hicimos fue en el cual pues, creamos un póster aumentado que presentamos a un congreso en el MIT en Boston. Era un congreso del New Media Consortium, que incluso nos dieron el premio a mejor póster. Era un póster aumentado donde tú, si mirabas el póster, veías contenidos, ¿no? Y entendías cosas, pero realmente era cuando apuntabas al póster con el iPad o con el móvil cuando realmente le sacabas el máximo partido. De manera que cuando apuntabas con el iPad, pues te salían vídeos explicativos, te salían animaciones 3D que realmente te daban a entender qué era el contenido detrás de ese póster. Y de igual manera que en la aplicación anterior, lo que estábamos logrando era que los propios usuarios o asistentes al congreso se volvieran más proactivos y tuvieran la ilusión de descubrir qué había ahí. Entonces, fueran a recoger esa información que estaba en el póster y de esa manera pues le llegaba más los contenidos y lo que queríamos explicar. Y la verdad es que fue un éxito. El siguiente ejemplo que os quería poner es lo que se llama libros aumentados. Esto lleva también en desarrollo ya mucho tiempo y la verdad es que pues puede tener mucho desarrollo y os quería poner un ejemplo en un vídeo que la verdad es que es más visual. Ahora sí que necesito el ratón. Bueno, ya os podéis imaginar el valor que puede tener esto pues para enseñar a niños o no tan niños temas de historia, arquitectura, incluso turismo. Mil tipos de disciplinas se pueden utilizar con esta tecnología porque es muy visual y te permite interaccionar con ella, ¿no? De igual manera que se crean libros, pues también se pueden crear revistas o magazines, de manera que los hacemos más atractivos también. Aquí os tengo un ejemplo muy breve de una revista. Bueno, esto no es muy educativo, la revista Maxim, exactamente, pero me parecía ilustrativo. Como veis, lo que hace es que la portada de la revista toma vida. Entonces, pues desaparecen los titulares y la protagonista de la portada pues empieza a moverse y a hacer cosas, ¿no? Entonces es un elemento muy atractivo que puede dotar de gran interés, digamos, a este tipo de revistas. Y de hecho se está utilizando mucho para revistas esta tecnología. Otro ejemplo que hemos hecho con realidad aumentada, no tan vistoso como la anterior, es el relacionado con los laboratorios remotos. Nosotros también tenemos un grupo de desarrollo en esta área de laboratorios remotos y una de las cosas que hemos hecho ha sido pues el intentar controlarlos de manera remota, de manera que simplemente teniendo una hoja de papel como esta con unos códigos podíamos controlar, nos aparecía un panel de mandos virtual que
tocando el papel, pues podías controlar pues un motor, unos LCDs, etcétera. Podías ir manejando este dispositivo de manera remota solamente con una hoja de papel. Otro ejemplo que os quería comentar es más orientado a quizá a alumnos de primaria, secundaria, pero que es extensible igualmente a cualquier otro área educativa de educación superior. En este caso es una aplicación de anatomía. Como veis, simplemente es una hoja de papel con un dibujo impreso, que puede ser en realidad cualquier dibujo, y al apuntar con el móvil pues visualizas un esqueleto y puedes interaccionar con él y a lo mejor puedes ver el sistema nervioso, los músculos, el sistema respiratorio y puedes visualizarlo desde cualquier ángulo, interaccionar con él, ¿no? Esto puede ser muy atractivo y de utilidad para aprender anatomía. Y el siguiente ejemplo, a ver, no sé si me he saltado algo. Seguro que este ejemplo lo habéis visto, porque es muy famoso desde hace como 5 años, una cosa así. Cuando se hizo, en realidad yo creo que era fake, era mentira, ¿no? Era como algo de ciencia ficción que hicieron para demostrar qué podría ser la realidad aumentada. Y bueno, a día de hoy, y ya desde hace tiempo, esto es pan comido, hacer este ejemplo. Es un ejemplo de realidad aumentada para crear manuales paso a paso, ¿no? Como si fueran manuales de instrucciones. Ya veréis, en este caso la diferencia es que en lugar de usar un móvil se están usando unas gafas, pero básicamente es lo mismo. El usuario al ponerse las gafas y mirar el motor de un coche se identifican las distintas partes y entonces le va diciendo: para cambiar el carburador, quita estos tornillos. Ahora mueve esta pieza así. Ahora quita no sé cuántos. Entonces le va dirigiendo paso a paso cómo debe realizar el proceso. Esto es extensible a cualquier otro proceso de cualquier otra disciplina. De electrónica, pues pon este circuito aquí. Ahora quita la resistencia. Ahora mueve no sé qué. Es decir, es un tipo de aplicación que se puede hacer y tiene mucho sentido en esa línea, ¿no? de manuales paso a paso. Bueno, os hacéis una idea, ¿verdad? Pero no todo es tan bonito. Es decir, esta tecnología tiene muchísimas posibilidades y se puede aplicar hasta donde yo veo prácticamente a todos los entornos y todas las disciplinas, pero a día de hoy no es del todo intuitivo. Tienes que ser capaz de programar y no vale cualquier programador, tiene su dificultad en realidad. Sí que es verdad que están apareciendo algunas herramientas que te facilitan el trabajo, pero no son del todo potentes, te dejan hacer solo ciertas cosas. Entonces nosotros, parte de nuestro esfuerzo de investigación en esta línea es el intentar disminuir esa barrera a la hora de crear aplicaciones de realidad aumentada, porque creemos que de otra manera no va a llegar realmente a impactar en la sociedad. Entonces, en este caso estamos creando aplicaciones, estamos creando unos MOOCs, unos cursos de estos online, abiertos, etcétera, para enseñar a programar aplicaciones de realidad aumentada avanzadas, digamos, y serias. Esto lo estamos lanzando, este MOOC, en junio, es decir, en cuestión de unos días lo estaremos lanzando. Estamos desarrollando aplicaciones de autoría también para que un profesor sin conocimientos de informática, en 4 o 5 pasos, rellenando un formulario, cree su propia aplicación de realidad aumentada. Y esto realmente es lo que va a democratizar el uso de esta tecnología entre los docentes. Va a ser cuando realmente veamos la explosión de uso de esta tecnología. También estamos investigando nuevas formas de programar este tipo de aplicaciones, pues quizá usando entornos tipo puzzle, que se usan ahora mismo, entre otros, en otros casos se usa entre niños para enseñarles programación. De manera que simplemente poniendo piececitas de puzzle juntas creas programas informáticos. Bueno, pues de igual manera se pueden crear aplicaciones de realidad aumentada poniendo ciertas piececitas de puzzle juntas, ¿no? Esta es otra de las líneas que estamos trabajando ahora mismo. Pero bueno, además de... Sí, estoy terminando. Además de esta parte de simplicidad de desarrollo,
hace falta otros factores a la hora de desarrollar aplicaciones de realidad aumentada para educación. En primer lugar, hace falta que tengamos claro la pedagogía que hay detrás. ¿Qué queremos mostrar? ¿En qué momento? ¿Cómo mostrarlo? Y de qué manera vamos a hacer que el usuario esté involucrado dentro de la experiencia. Tenemos que conseguir mezclar este tipo de aplicaciones con entornos tipo juegos, con entornos más sociales. Tenemos que ser capaces de medir qué está ocurriendo en esa experiencia, porque al fin y al cabo es una experiencia educativa igual que otra, y lo ideal es que todo ese conocimiento o esa experiencia de aprendizaje quedara reflejado en el LMS, ¿no? En la plataforma de e-learning, al igual que cuando yo subo mi prueba de evaluación, pues queda ahí reflejado. Y pues idealmente que también podamos hacer evaluación dentro de las propias aplicaciones de aprendizaje aumentado. Pero bueno, esto se lleva mucho tiempo hablando de la realidad aumentada, pero no llegamos a ver cuándo será una realidad. Aquí, bueno, quería mostrar un poco qué es lo que piensan los expertos. Yo participo en el comité de los Horizon Report y la visión que se está teniendo desde ahí es que a nivel general de educación superior parece que va a llegar como en 4 o 5 años, esas es las expectativas de los expertos. Y en el informe que hicimos, digamos, más sectorial de las disciplinas más técnicas, parece que lo ven un poco más cerca, ¿no? Siempre son como early adopters, que las disciplinas técnicas siempre adoptan este tipo de tecnologías un poco antes. Entonces, ellos dicen que entre 2 y 3 años. El caso es que no es un futuro a corto plazo. En otro proyecto que estamos haciendo, que se llama Engineering Education Report, donde de manera más colaborativa que los Horizon Report, preguntamos a los expertos qué opinan de cuándo llegará esta tecnología y de igual manera dicen que en 4 o 5 años y que hace falta que desarrollemos un poquito más las pedagogías y que entendamos mejor cómo interaccionar con esta tecnología. Y bueno, para finalizar, parece que el futuro de la realidad aumentada también puede ir en la línea del Google Glasses, ¿no? Esto que son como unas gafas que lleva como una pequeña lente donde se visualiza información. Parece que esto puede ser también el futuro. No sé si tenemos tiempo para ver un pequeño vídeo o cortamos ya aquí. 10 segundos. Sí, venga. Seguro que ya lo conocéis de todas formas, pero... Okay, class. Reply. Sounds good. I'll see you at 2. And Americano, please. Básicamente, este sistema te sirve para hacer lo mismo que haces con el móvil, pero lo llevas en tu ojo y entonces le vas dando órdenes de voz o lo puedes ir tocando con el dedo y puedes, pues, por ejemplo, comprar, realizar llamadas, visualizar cosas, visualizar vídeos, enviar mensajes. Cualquier cosa que puedes hacer con un teléfono prácticamente lo puedes hacer con este dispositivo. Y bueno, esto es una realidad. Parece que va a salir a la venta más o menos en breve. Y bueno, ya prefiero que tengamos algo de tiempo a la parte de preguntas. Muy bien, pues muchísimas gracias también, Sergio. Hemos empezado con un poquito de retraso y vamos a cortar el tiempo de café para tener oportunidad de que podáis hacer alguna pregunta o alguna cuestión, petición de informaciones, etcétera. De todas maneras, creo que a los dos los tenéis localizados, a Sebastián Dormido y a Sergio, pero si alguien tiene alguna curiosidad, pregunta, sugerencia, comentario, este es el momento. Buenos días, mi nombre es Manuel Luque de la Escuela de Informática. Mi pregunta va para Sebastián Dormido. Ha mencionado antes que ha utilizado Moodle en los laboratorios remotos y le quería preguntar por qué no se ha utilizado la plataforma ALF, que es la que utiliza la UNED para los cursos, porque yo le veo 2 problemas a utilizar otra plataforma. La primera de ellas, que es un problema menor, es que requiere una autentificación adicional para los alumnos de la UNED y el segundo problema es que dificulta muchísimo lo que es el trasvase de calificaciones de esos laboratorios a lo que son las aplicaciones de calificaciones de la UNED. Gracias. Bueno, estoy totalmente
en contra de su opinión por la vía experimental. No dificulta para nada a los alumnos el uso de la plataforma, pero realmente el hecho de por qué no utilizamos ALF es porque no podemos utilizarla para hacer este tipo de cosas, sencillamente. Tan sencillo como eso. Teníamos que tener una plataforma abierta que pudiéramos hacer determinados tipos de cuestiones. En fin, no voy a entrar en detalles técnicos, pero realmente no creo que lo que estamos haciendo lo pudiéramos hacer en ALF, simplemente. Así de claro y sencillo. Yo simplemente hacer un apunte respecto a lo que ha dicho mi compañero de la escuela, y como me siento involucrado por el tema del desarrollo de la plataforma, simplemente decirle que sí es posible técnicamente hacer muchas cosas. Entiendo que se ha elegido esa plataforma por las razones correspondientes, pero decir que esa plataforma no es abierta me parece que es un poquito poco dado a la verdad. Entonces yo solamente corregir al profesor Dormido, que entiendo sus opiniones y sus motivos, pero también corregir en ese sentido para que no quede una información poco clara al respecto. Dicho que desde mi punto, por supuesto, esto es una cuestión que podemos estar debatiendo hasta el infinito, pero evidentemente lo que queríamos nosotros era tener una plataforma con la que compartir experiencia con muchos usuarios. Evidentemente, y sobre todo beneficiarnos de digamos, aportaciones que otros usuarios colocan en la plataforma. Moodle es una plataforma que tiene realmente, en fin, no lo voy a descubrir, una gran cantidad de usuarios. Es como si yo mañana me invento un lenguaje de programación que es exactamente igual que el que está y efectivamente digo que ese se puede utilizar. Claro que se puede utilizar, pero quiero utilizar algo que utilizan los colegas cuando salgo por ahí y que yo pueda realmente intercambiar con ellos experiencias y cuestiones. Eso es evidente. ALF es una plataforma que es solamente... Y yo utilizo ALF y lo utilizo en las cosas que la universidad me dice que tengo que utilizar, pero esto es un proyecto de investigación y un proyecto de investigación en el que estamos desarrollando competitivamente y publicando y haciendo cuestiones. Solo faltaría que me tuvieran que decir con qué plataforma tengo que utilizar. Pero digo algo más, y digo algo más que es importante. Yo creo que desde el punto de vista de la universidad, realmente no es una de sus funciones fundamentales construir plataformas que de alguna manera se han demostrado que no han sido utilizadas. Yo prefiero utilizar una plataforma que la utilice mucha gente y con la que pueda intercambiar cuestiones. Es decir, eso está puesto fuera de cualquier duda y hacer ese tipo de comparaciones, pues me parece que no, que es lo que estoy diciendo nada más. Obviamente todo se puede hacer con todo. Quizás esa apreciación o ese matiz que yo he dicho no sería. Pero cuando digo que no se podría hacer es por las cuestiones de seguridad que se imponen a hacer las cuestiones. Nosotros no teníamos que hacer cuestiones, nos construimos un mecano, cogimos lo que queríamos, no molestamos a nadie y se desarrolló un proyecto que es de investigación. ¿Que se podía haber desarrollado con ALF? Pues bueno, pues si ustedes creen que lo pueden desarrollar, cuando hagan algo parecido, compatible con lo que estamos desarrollando en ALF, me lo enseñan y yo entonces pues lo diré que está exactamente igual. Pero hasta entonces realmente no es posible. Podríamos entrar en cuestiones técnicas, que no voy a entrar en este momento, pero ya digo que no son cosas comparables. Nada más. A los dos las presentaciones. Creo que ha sido un buen prólogo para esta mañana dedicada a nuevas tecnologías que están empezando a entrar en el ámbito educativo, y creo que para todos ha quedado muy claro pues cuáles son las grandes posibilidades que tanto los laboratorios remotos como todas esas opciones que ofrece la realidad aumentada pues son terrenos por explorar, en el que espero que en los próximos años vayan apareciendo más ejemplos como los que hemos visto hoy aquí. Muchas gracias a todos por su participación.